bienvenida desde la capital de la República al analista licenciado Juan Cubi, quien es miembro de la Comisión Anticorrupción. Licenciado Cubi, muy buenos días. Y en todo caso, el día de ayer estuvo en la ciudad de Cuenca Fernando Villavicencio, detractor del gobierno de Rafael Correa, coautor de dos importantes publicaciones que han puesto en aprietos al gobierno de Lenín Moreno y a los miembros del anterior gobierno de Rafael Correa. Entre otras cosas, Fernando Villavicencio ha exteriorizado su satisfacción porque se encuentre tras las rejas quien considera una persona muy dañina, lo ha dicho, y el principal responsable de los graves sucesos que se han dado con estos casos, Alexis Mera, y ha señalado también que Arroz Verde y el segundo reportaje sobre el financiamiento de la campaña de Lenín Moreno abren una puerta al infierno, ha dicho, que conduce a Rafael Correa. Quisiéramos conocer su punto de vista. Efectivamente, estos casos van a configurarse en casos judiciales en contra del expresidente Rafael Correa y eventualmente del actual presidente Lenín Moreno. A ver, en primer lugar, Gustavo, creo que el cerco se está cerrando alrededor del expresidente Correa. Cada vez son más cercanos sus colaboradores que están involucrados en actos de corrupción con evidencias, ¿no? El hecho de que la señora Duarte y el señor Mera estén procesados implica que tienen suficiente... ¿Aló? Sí, estamos perfectamente al aire. Sí, tienen suficientes elementos como para abrirles un juicio y procesarles. Ahora, en el caso del señor Mera, yo coincido con Fernando Villavicencio. Él fue el mentalizador de toda esa trama de manipulación de la justicia, no solamente para encubrir estos actos de corrupción, sino para asegurar la impunidad futura una vez que terminara el gobierno de Correa. Lamentablemente el plan no les funcionó y como vemos hoy están la mayoría de estas figuras de alto nivel del correato están sometidas a la justicia, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que ponerle confianza en la señora fiscal y esperar que estos procesos lleguen a feliz término, es decir, que se esclarezcan y se sancionen a los responsables. Respecto del otro tema de los fondos de campaña, claro, el país ya no termina de sorprenderse porque cada semana, cada 2-3 días aparecen nuevos escándalos sobre la corrupción que imperó durante la década pasada y que como es parte de un proyecto político denominado Alianza País continúa hasta el momento de hoy. Fíjense lo que acaba de ocurrir últimamente. Se le ha cuestionado a la ministra de Salud por una serie de irregularidades en sus funciones y al parecer, según un tuit que vi el día de ayer, si le suspenden de sus funciones, le mandarían de funcionaria a la OPS, ¿no? Son estas formas absolutamente contrarias con la ética como se maneja el poder en el país. Y en ese sentido creo que la sociedad está ya harta y exige que las autoridades de control intervengan y actúen. Si bien ha dicho usted, ya nada sorprende en Ecuador, sin embargo hay cosas que aparentemente sí conmueven a los ecuatorianos. El día de ayer trascendió una encuesta de Quantum que señala la opinión de un 72% de los ecuatorianos de que en caso de que se comprueben los aportes de campaña hechos en la forma en que se plantean en el reportaje de la campaña de Lenín Moreno, el presidente debería renunciar. ¿Cómo mira usted estas cifras publicadas por la encuestadora? Mire, Gustavo, lo más grave es que los aportes irregulares de campaña se los denunciaron desde el inicio del gobierno de Rafael Correa. Acuérdense de los 3,5 millones que declaró Fabricio Correa haber conseguido para la campaña y que posteriormente se sospechó que habían sido aportados por Odebrecht. Y no obstante, el pueblo ecuatoriano apoyó al gobierno de Correa y Alianza País durante, 8 o 9 elecciones. Ese es el gran problema de la sociedad ecuatoriana. Es decir, mientras existía bonanza económica, todo el mundo se hacía de la vista gorda con las irregularidades e ilegalidades que se manejaban no solo en las campañas políticas, sino en la contratación pública. Resulta que ahora, como hay crisis y como hay una absoluta inoperancia del gobierno, hay una decisión o una intención mayor de la población de sancionar estos hechos, pero la corrupción, como está demostrado, fue un montaje sistemático desde el inicio del gobierno de Correa y que se ha prolongado hasta los días actuales.
En ese sentido, yo pongo mis esperanzas en la Fiscalía, en el sentido de que tiene que actuar y esclarecer los casos de corrupción de todos, de ambos gobiernos, ¿sí? Tanto del Correato como del actual gobierno, y eventualmente casos previos, porque para eso están las instituciones de control del Estado. Hay también un tema que tiene que ver con plazos y los tiempos. Las investigaciones son lentas, el debido proceso. Los procesos judiciales son más. El día de ayer se señalaba que recién se abre un periodo de investigación en contra de Alexis Mera y otros involucrados, que se extenderá hasta el 29 de septiembre por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. El temor es que el tiempo no ayuda a la gente en general, a los ciudadanos que tienen o tenemos una memoria corta. ¿Quién recuerda este momento? El caso INA Papers, por ejemplo. Esta situación en la cual los pasos que va dando la justicia son lentos y engorrosos, no contribuyen a que se mantenga viva esta conciencia de los ciudadanos ecuatorianos sobre lo que está sucediendo. Mire, Gustavo, no solamente es un tema de tiempo, de un poco de lentitud de la justicia, sino del volumen de casos, ¿no? Creo que pocas veces en la historia del Ecuador han existido tantos casos de corrupción como los que tenemos en los últimos 12 años, ¿no? A tal extremo que, como usted señala, ni bien aparece un caso, luego es ocultado o es pasado a segundo plano por el siguiente caso de corrupción, ¿no? Ya somos una sociedad que me da a mí el temor de que nos curtamos frente a la corrupción y ya nos volvamos totalmente indiferentes, ¿no? Pero no obstante, yo creo que el que se hayan destapado, sobre todo desde los espacios de la sociedad civil, es importante porque eso educa, informa y sensibiliza a la ciudadanía, al menos para que en los próximos procesos electorales sepan por quién no votar. Fíjese, el día de ayer, la Comisión Nacional Anticorrupción, o creo que el día de hoy, está en esta denuncia, en la presentación de las denuncias con la Comisión Anticorrupción de Guayaquil, en contra del actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana por haber aparentemente o supuestamente presentado documentos falsos en su candidatura. Imagínese lo delirante que es la situación que vivimos, que la principal autoridad de la que se supone es la institución de lucha contra la corrupción, es decir, el Consejo de Participación Definitivo, esté involucrado en estos casos irregulares. Hoy día ya se han destapado una cantidad de hechos que lo vincularían con una serie de actividades no solamente reñidas con la ética, sino posiblemente reñidas con la ley. Ese es el extremo al que hemos llegado. Y este cura Tuárez, que funge de presidente del Consejo de Participación Ciudadana, usted sabe, desde que se posicionó, asumió unas posturas de una soberbia, de una prepotencia, que supuestamente proyectaba la imagen de una autoridad implacable que iba pues a asumir su función con una firme decisión de aplicar las normas que le corresponden. Ha dicho que va a exorcizar al Ecuador en sus últimas declaraciones. Que va a limpiar el alma. Imagínese cómo va a limpiar el alma un personaje con semejante currículum. Ese es el gran problema, Gustavo. Entonces, más allá de eso, lo que tiene que intentar la sociedad y ustedes, los medios de comunicación, es sacar a la luz estos casos para que al menos la ciudadanía esté informada. Si las instituciones del Estado no tienen la capacidad de agilitar los procesos de investigación y sanción de los delitos de corrupción, ese es otro asunto que habrá que resolverlo, pero al menos tenemos que estar informados. ¿Qué grado de confianza existe en el accionar de la Fiscalía? Yo personalmente le daría una fuerte dosis de expectativa a la señora fiscal. Hace 15 días como comisión le visitamos y llegamos al acuerdo de agilitar las denuncias que presentamos de los casos de corrupción. Hasta el momento veo que la fiscal está tratando de agilitar los casos. Fíjese nada más del asunto de Mera y Duarte, ¿no? Están pues con el uno con orden de prisión, la otra señora con grillete, y ya están procesados por delitos muy puntuales. Esperemos que así como está actuando en estos casos, lo haga en todos los casos de corrupción. En cuanto al papel de la Contraloría General del Estado, no precisamente en estos casos, pero en el análisis de tantos otros que aún están pendientes en Ecuador. Hemos visitado también al señor Contralor como comisión
y ha habido un compromiso igualmente de agilitar, en el caso de la Comisión Anticorrupción, aquellos casos que se presenten. No se olvide que la Comisión tiene un papel preponderante en la lucha contra la corrupción. Son 17 casos emblemáticos y hay otros que ya se van a ir presentando en los siguientes días, ¿no? Que probablemente también hagan saltar las alarmas de la sociedad ecuatoriana respecto de lo que está pasando en la administración pública. En ese sentido, pues lo que nos corresponde a nosotros como comisionados es exigir de las autoridades del Estado un compromiso en esta lucha, tanto Fiscalía como Contraloría. Pero más allá de eso, Gustavo, usted sabe los límites que tenemos. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que no tenemos facultades constitucionales ni legales para intervenir en ciertos aspectos. Fernando Villavicencio, en el diálogo que mantuvo el día de ayer con esta emisora, señalaba que parte de esta gira que está haciendo, estuvo en Loja, estuvo en Cuenca, es para recabar Gustavo, información. Disculpe, sí, está cortando. No sé si me escucha. Le decía que Fernando Villavicencio, en su comparecencia en este medio de comunicación el día de ayer, señalaba que en Loja y en Cuenca tenía la misión de contactar con personas claves para obtener información sobre obras emblemáticas, donaciones de campaña, es decir, la misma problemática nacional, pero que se habría dado en estas localidades. ¿Qué nos puede decir la Comisión Anticorrupción de lo que ha sucedido en las provincias? Villavicencio señalaba, por ejemplo, que en Loja una vía que se la contrató en 18 millones terminó costando más de 100 millones de dólares. Hay mucho que investigar aún en lo que ha sucedido en las provincias ecuatorianas. Aparentemente, sí, no sé si me escuchó. Sí, más o menos. Okay. Voy a suponer algunas cosas. Mire, la comisión tiene filiales en distintas provincias del país. Al momento tenemos alrededor de 17 filiales, digamos, filiales que abarcarían alrededor de 17 provincias, y cada provincia tiene pues la potestad de ir realizando las investigaciones pertinentes, ¿no? En el Azuay hay una, en Manabí, en Guayas. En ese sentido, creo que la coordinación que hacemos desde la Comisión Nacional es para viabilizar y agilitar esas denuncias que se hagan a nivel de provincia. Porque como usted sabe, siempre en provincia se conocen mejor las cosas que suceden en el entorno cercano. En ese sentido, pues la Comisión está absolutamente abierta a hacer procesos con la Fiscalía y la Contraloría para que esas denuncias que aparecen en provincia y que también son vergonzosas puedan ser tramitadas. ¿Cómo mira usted la acción que estaría tomando el gobierno nacional creando unos comités de gestión denominados anticorrupción y transparencia en algunas organizaciones públicas del país? Entre ellas está la famosa SELEC, Corporación Eléctrica del Ecuador, que ha sido escenario de gigantescos casos de corrupción relacionados con todo lo que es la contratación de las centrales eléctricas, su construcción. Están también allí la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, Flopec, Petroamazonas, Petroecuador, todas ellas entidades que han tenido casos graves de corrupción, unas más que otras. Mire, una de las cosas que se le ha llamado la atención al gobierno es su pasividad respecto de la investigación directa de casos de corrupción. Como usted señala, desde la administración pública es factible destapar casos de corrupción. Basta acciones administrativas que permitan, sacar a la luz documentos, contratos. No es necesario que intervenga la Fiscalía y es suficiente con que desde la administración pública se destapen los casos que le corresponden al Ejecutivo para que se puedan conocer los casos y obviamente luego puedan ser sometidos a procesos judiciales. Lamentablemente vemos que el gobierno sigue con paso excesivamente lento en lo que tiene que ver con esos casos. Le pongo un ejemplo, lo de Copera, un hecho de corrupción que afectó la vida de tantas gentes en Cuenca y en el Azuay. Eso bastaría una decisión del presidente de la República para levantar el sigilo que le aplicó Rafael Correa para encubrir a sus amigos, y con eso ya se podría conocer qué sucedió y luego someterlo a la justicia. Así hay tantos casos como los que usted acaba de señalar que bastaría una decisión del Ejecutivo para que puedan empezar a destaparse los casos de corrupción. Pero yo siento que hay demasiadas presiones, deben haber demasiados intereses en encubrir esos casos, y como usted sabe, la gente del gobierno actual tiene pues un pie en el gobierno anterior y probablemente tengan algún tipo de responsabilidad en esos casos. Así es, ¿cómo tener fe? ¿Cómo tener fe en estas acciones que están realizándose a través de la Secretaría Anticorrupción cuando
Usted lo ha dicho, hay gente del gobierno que estuvo involucrado en estos temas del pasado reciente que no han sido ni siquiera investigados. Unos menos se han iniciado procesos judiciales. Allí está el caso del legislador Esteban Albornoz, por ejemplo, hombre fuerte de los legisladores pro gobierno. Albornoz estuvo en el centro de Selegui, en el centro del Ministerio de Electricidad, en todos los escándalos que se han dado en esta área. Mire, Gustavo, por eso es fundamental la acción de instituciones como la Comisión Cívica Anticorrupción, que no tiene dependencia ni presiones de ninguna clase. Nosotros estamos investigando casos del gobierno anterior y también del actual, y a su debido tiempo, una vez que se tenga la información válida, se los presentará a la opinión pública, se los presentará a los medios. Yo creo que es fundamental crear estos mecanismos para que sea la sociedad la que tenga formas de fiscalizar al poder público, porque el problema es que el poder público se vuelve un coto cerrado de los partidos, de los funcionarios que se cubren entre ellos. Es una especie de carrusel, ¿no? Hoy día me toca a mí, mañana te subes tú al carrusel y te das la vuelta, y así es imposible luchar contra la corrupción. De manera que al menos nosotros desde la Comisión estamos empeñados en presionar y exigir a las instituciones del Estado que tienen la obligación de luchar contra la corrupción y paralelamente seguir en nuestra misión. ¿Cuáles son, para concluir, licenciado Cubi, los principales casos o temas en los que está trabajando la Comisión Ciudadana Anticorrupción? A ver, usted eso yo no le puedo adelantar. Obviamente nosotros tenemos un condicionamiento. El momento en que se presentan, pues se lo hace oficialmente con el vocero, en este caso el doctor Rodas, que está encargado de la coordinación. La próxima semana ya tendremos nosotros un acto público donde se presentarán 2 casos. Y lo que se ha hecho últimamente es trabajar con Fiscalía para que los casos ya presentados sean agilitados. A eso es a lo que puedo limitarme a responder. Bien, queremos agradecerle al licenciado Juan Cubi, él es miembro de la Comisión Anticorrupción. A propósito de lo que habíamos conversado, la Secretaría Anticorrupción hizo este anuncio de que se implementarán comités anticorrupción en 6 importantes entidades del Estado, entre ellas la SELEC.